¿Alguna vez has sentido que una casa estaba maldita? No por fantasmas, no por demonios, sino por algo más oscuro, más real. Por las huellas invisibles de la maldad humana que se quedaron atrapadas en sus paredes. Hoy vamos a entrar en casas donde ocurrieron crímenes tan atroces que ni el paso del tiempo ha podido borrar el olor del horror. No es una exageración. Al terminar este vídeo, te será imposible ver una casa igual que antes. La primera casa parece sacada de una película de terror. Pero no lo es. Existe. Y lo que pasó dentro supera cualquier ficción. Brookfield, Connecticut. Una pequeña casa blanca de 2 pisos. Jardín delantero, cerca blanca. Un típico hogar americano. Ahí vivía la familia Gladfell, hasta que llegó él. Arne Cheyenne Johnson, el novio de la hija mayor, se mudó con ellos. Todo iba bien, hasta que David, el hijo menor, empezó a cambiar. Tenía apenas 11 años, pero decía ver a un hombre bestial con ojos negros y pezuñas. Gritaba por las noches. Su cuerpo se convulsionaba. Decía que iba a morir, que el demonio venía por él. La familia, desesperada, recurrió a Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales. Ellos afirmaron que el niño estaba poseído, que no era un caso común, que había múltiples entidades dentro de él. Durante un exorcismo, Arne, el novio, retó al demonio. «Deja al niño, ven a mí». Pocos días después, Arne apuñaló brutalmente a su arrendador, Alan Bono, con una navaja de bolsillo. 5 veces. Frente a testigos. Sin motivo claro. Su defensa en el juicio fue histórica, no culpable, por posesión demoníaca. Fue la primera vez en Estados Unidos que alguien intentó justificar un asesinato por posesión. El caso conmocionó al país. Y esa casa quedó marcada para siempre. Se dice que los nuevos inquilinos escuchan gritos infantiles en el sótano. Que las luces parpadean cada 3 de febrero, la fecha del asesinato. Que las paredes aún sangran. Pero si eso te pareció terrible, espera. Ahora vamos a Houston, Texas. Una casa suburbana, de ladrillos rojos. Nada fuera de lo común. Pero dentro, se escondía un monstruo. Dean Corey. Apodado el asesino de dulces. Corey trabajaba en la fábrica de dulces de su familia. Era amable. Sonreía a los vecinos. Repartía caramelos a los niños del barrio. Nadie sospechaba que, en el interior de su casa, había una habitación secreta. Con ganchos en las paredes. Con cadenas. Con plástico en el suelo. Entre 1970 y 1973, Corey secuestró, torturó y asesinó a al menos 28 adolescentes. Los atraía con ayuda de 2 cómplices, David Brooks y Elmer Henley, ofreciéndoles fiestas, drogas, dinero. Las víctimas eran atadas, abusadas, asesinadas. Algunas fueron estranguladas. Otras, baleadas. Y muchas, fueron enterradas en el suelo del propio garaje. Corey tenía un método. Una rutina. Como si fuera una fábrica de muerte. Todo terminó cuando Henley, uno de sus cómplices, se hartó. Le disparó 6 veces mientras dormía. Cuando la policía entró a la casa, lo que encontraron fue indescriptible. Ropa ensangrentada. Cuerpos descompuestos. Fotografías. Grabaciones. Los agentes salieron llorando. Algunos vomitaron. Una mujer policía renunció ese mismo día. Hoy, la casa ya no existe. Fue demolida. Pero quienes viven cerca dicen que, por las noches, se escuchan susurros, como si los gritos de los chicos aún flotaran en el aire. ¿Estás bien? Porque lo que sigue es aún más perturbador. Chicago. 1893. Una mansión enorme. 3 pisos. Pasillos interminables. Puertas falsas. Escaleras que no llevan a ningún lado. Cuartos sin ventanas. Cámaras de gas. Cámaras de tortura. Cámaras de muerte. El castillo del horror. Construido por H.H. Holmes, considerado el primer asesino serial de Estados Unidos. Holmes era un genio del engaño. Se hacía pasar por médico, empresario, farmacéutico. Diseñó su castillo para atrapar, torturar y matar a sus víctimas sin que nadie pudiera encontrar pruebas. Durante la Feria Mundial de Chicago, miles de personas venían de todo el país. Muchas se hospedaban en su mansión y nunca salían. Holmes experimentaba con ellas. Disecaba cuerpos. Vendía esqueletos a universidades. Disolvía restos en ácido. Algunas víctimas morían asfixiadas.
Otras eran envenenadas o incineradas vivas. Cuando finalmente fue capturado, confesó haber matado a 27 personas. Pero se estima que pudieron ser más de 200. La casa fue demolida, pero en el mismo terreno se construyó una oficina postal. Y los empleados aseguran que, de madrugada, se escuchan golpes provenientes del sótano. Uno de ellos renunció diciendo: oigo gritos ahí abajo. No sé si es mi mente o si aún siguen ahí. Ahora viajamos a Japón. En el tranquilo barrio de Meguro, en Tokio, hay una casa que parece normal. Pero en 1988 se convirtió en escenario de una pesadilla inimaginable. Junko Furuta, 17 años, estudiante, buena hija, buena amiga, fue secuestrada por 4 adolescentes que la mantuvieron cautiva durante 44 días. La llevaron a una casa, la golpearon, la violaron, la quemaron con cigarrillos, la obligaron a comer cucarachas, la arrojaron a un congelador, le rompieron los huesos con pesas, la convirtieron en algo irreconocible. Cuando su cuerpo colapsó, lo metieron en un tambor de 55 galones y lo llenaron de concreto. La policía no descubrió el crimen sino semanas después. El juicio fue una vergüenza. Los culpables eran menores y recibieron condenas mínimas. Pero la casa, los vecinos juran que escuchan los gritos de Junko, que el aire allí es más denso, que nadie puede vivir ahí por más de un mes. Una mujer que se mudó tuvo pesadillas constantes. Su hijo dejó de hablar. La familia se fue y la casa quedó abandonada. A veces, por la noche, se ven luces encenderse solas. ¿Y si pasamos ahora a México? Ciudad Juárez, 2005. Una casa pintada de rosa. Ventanas cerradas. Música a todo volumen, siempre. Para que los vecinos no escuchen lo que ocurre dentro. Era la casa de los Zetas. Una célula del narcotráfico utilizaba la casa como centro de tortura y ejecución. Nadie sabe cuántas personas fueron asesinadas ahí. Pero los testimonios son escalofriantes. Se han encontrado rastros de sangre en todas las paredes. Cadenas en los marcos de las puertas. Marcas de uñas en el suelo, como si alguien hubiera intentado escapar arrastrándose. En una de las habitaciones había un colchón, cubierto de púas. Los vecinos aseguran que la casa cambia de color sola. Que por las noches se escucha una canción, siempre la misma. Una ranchera desgarradora. Aunque no hay electricidad. Una mujer que intentó vivir ahí terminó internada en un hospital psiquiátrico. Decía que veía hombres sin rostro en los espejos. Y lo más aterrador es que, esa casa aún está a la venta. En internet aparece como oportunidad. Nadie menciona su historia. ¿Te atreverías a vivir ahí? Ahora te contaré sobre una casa que quizás conozcas. Pero nunca supiste lo que realmente ocurrió ahí. La casa 112 de Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. Sí, la famosa casa de El Horror de Amityville. Pero más allá de las películas, los crímenes reales son aún más escalofriantes. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, tomó un rifle y asesinó a sangre fría a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían. Uno por uno. Disparó. Sin piedad. No se oyeron gritos. Nadie intentó escapar. Todos estaban boca abajo en sus camas, como si algo los hubiera paralizado. Cuando lo arrestaron, dijo que las voces en la casa le habían ordenado matar. Un año después, la familia Lutz se mudó. Solo duraron 28 días. Reportaron olores nauseabundos, manchas negras que aparecían en las paredes, voces en los pasillos, y una figura demoníaca con ojos rojos. George Lutz se despertaba a las 3:15 de la madrugada, la misma hora en que ocurrió la masacre. Hoy, la casa ha sido renovada. Cambiaron su número. Intentaron borrar su pasado. Pero los vecinos saben. Nadie camina frente a ella de noche. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pasar una noche allí? Y por último, volvamos a Europa. A Austria. Una granja en Interkaifeck. 1922. Una familia de 6 personas fue brutalmente asesinada con un pico. Uno por uno. El asesino esperó a que entraran al granero, los fue matando, y luego entró a la casa y asesinó a los niños. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Durante días, se vio humo saliendo de la chimenea. Alguien estaba cocinando dentro. Vecinos oyeron a la vaca mugir. Alguien le daba de comer. La cama estaba tendida. Las luces encendidas. Como si el asesino se hubiera quedado a vivir ahí,
conviviendo con los cadáveres. Nunca fue atrapado. La casa fue demolida. Pero en el terreno, crece hierba más alta que en cualquier otro campo. Y en las noches frías, se ven sombras caminando entre los árboles. Hay casas que parecen normales, que ocultan el horror detrás de cortinas blancas y jardines bien cuidados. Casas donde se cometieron actos tan atroces, que ni la muerte ha podido limpiar sus rastros. Y lo más inquietante es que algunas de ellas, aún están habitadas. La próxima vez que pases frente a una casa vieja y sientas un escalofrío sin razón aparente, tal vez, solo tal vez, estés sintiendo la presencia de lo que ocurrió ahí dentro. Porque las paredes guardan secretos. Y algunos secretos, nunca quieren ser olvidados. ¿Aún estás aquí? Eso significa que estás preparado para seguir explorando las profundidades más oscuras del alma humana. Porque lo que viene ahora, es tan perverso, tan enfermo, que incluso la policía que investigó estos casos, nunca volvió a ser la misma. Nos vamos a Bélgica. Una casa de 2 pisos en Charleroi. Puertas cerradas. Persianas siempre bajas. Nadie entraba. Nadie salía. Y nadie hacía preguntas. Hasta que en 1996, la policía irrumpió y descubrió el verdadero infierno. Marc Dutroux. Un hombre con rostro común. Ingeniero. Padre. Monstruo. Había secuestrado a varias niñas y adolescentes, a las que mantenía encerradas en un sótano oculto. Sin ventanas. Sin luz. Sin comida suficiente. Les prometía que sus padres no las querían. Que el mundo las había olvidado. Algunas murieron de hambre. Otras fueron asesinadas y enterradas en el jardín. Pero lo peor, fue descubrir que tenía cómplices. Que no era un psicópata solitario, sino parte de una red. Y que durante años, las autoridades sabían. Pero nadie hizo nada. Los vecinos afirman que a veces se oyen risas de niñas dentro de la casa, aunque está vacía. Que, en las noches frías, se ven sombras pequeñas corriendo entre las cortinas. Un sacerdote que intentó bendecir la casa sufrió un colapso. Dijo que allí no vive el diablo, sino algo peor, el silencio de los culpables. Ahora viajemos al corazón de Brasil. Una finca aislada en Altamira, en el estado de Pará. Detrás de los árboles y las plantaciones, se encontraba una pequeña casa donde, durante años, ocurrieron rituales impensables. Era la casa de la llamada secta de los Maos Limpas. Allí, niños fueron mutilados, asesinados y ofrecidos en rituales macabros. El objetivo, purificar a la ciudad. Los responsables eran hombres poderosos, médicos, políticos, líderes religiosos. Todos protegidos por una red de impunidad. Cuando por fin se descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Se encontraron cuerpos desmembrados en fosas clandestinas. Documentos. Grabaciones. Fragmentos de huesos en frascos. Esa casa aún está en pie. Abandonada. Como si esperara que alguien más entre y reanude el ritual. Algunos dicen que, si entras después de medianoche, escucharás susurros que repiten lo mismo, solo los puros pueden ver la verdad. Ahora vamos al caso más reciente de esta lista. Y uno de los más perturbadores. California, 2018. Una casa aparentemente perfecta en Perris. Fachada beige. 2 pisos. Césped cuidado. Una familia numerosa. Los Turpin. Pero un día, una joven de 17 años salió por una ventana. Temblando. Sucia. Apenas podía hablar. Y lo que contó dejó al mundo sin aliento. Ella y sus 12 hermanos habían estado encerrados toda su vida. Encadenados a camas. Sin escuela. Sin comida. Abusados. Golpeados. Castigados por sus propios padres. Cuando la policía entró a la casa, encontraron algo aterrador. Los niños eran piel y hueso. No sabían lo que era un médico. No sabían qué día era. Ni siquiera sabían su edad. La casa estaba infestada de heces. Había cámaras en todas partes. Diario de castigos. Uno de los policías que la recorrió dijo, no era una casa. Era una prisión. Una fábrica de trauma. Hoy la casa está vacía. A la venta. Pero nadie se atreve a entrar. Se dice que, a veces, se oyen risas, y luego, gritos. Y ahora, uno de los casos más oscuros de España. La casa de Manuel Delgado Villegas. El arropiero. Aunque no cometió sus crímenes dentro de su hogar, su piso en el puerto de Santa María fue el lugar donde guardaba parte de su botín, prendas de sus víctimas. Objetos personales. Cabellos.
pequeños trofeos. Se cree que asesinó a más de 40 personas por puro impulso. Sin patrón. Sin lógica. Pero lo más perturbador fue descubrir que vivía rodeado de vecinos, quienes lo consideraban raro pero inofensivo. Nadie imaginaba que, bajo su cama, había cuchillos ensangrentados. Que en su armario, tenía diarios donde relataba cada crimen con detalle. Un testigo dijo que, al entrar en esa casa, se sentía como si el aire pesara. Como si alguien te mirara todo el tiempo. Como si las paredes supieran lo que habías hecho. Cuando se demolió, los obreros se negaban a trabajar de noche. Escuchaban susurros. Pasos en la escalera. Una voz que decía, todavía no terminé. Y si crees que ya has escuchado lo peor, falta una. Colombia. Medellín. Barrio Castilla. Una casa vieja, de 2 pisos. Revestida con cerámica barata. Ventanas con rejas. Detrás de esa fachada, operaba lo que algunos llamaron la fábrica de desapariciones. Era una casa del clan del Golfo. En su interior, decenas de personas fueron torturadas y desaparecidas. Nadie sabe cuántas. Pero los peritos forenses encontraron sangre en cada rincón. Paredes perforadas para meter cuerpos. Cimientos alterados. Un niño que vivía al lado dijo haber escuchado, durante meses, voces que rezaban y luego gritaban. Como si suplicaran ser escuchadas, antes de desaparecer. La casa fue asegurada por el Estado. Pero nadie se atreve a reclamarla. Dicen que hay algo en ella que no se ha ido. Algo que observa. Que recuerda. ¿Sigues ahí? Entonces ya sabes que estas casas no son solo lugares. Son cicatrices en la superficie del mundo. Son monumentos ocultos al dolor, al miedo, a lo que somos capaces de hacernos unos a otros. Casas donde el mal no solo ocurrió, sino que dejó raíces. Y esas raíces siguen vivas, debajo del suelo, dentro de las paredes, esperando. Porque hay algo que todas estas casas tienen en común. Nunca están realmente vacías.